Porque la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones son uno de los derechos más preciados para la humanidad. Y lo que nos inquieta no son las cosas, sino las diversas opiniones que se tienen acerca de las cosas. Es hora entonces de conocer qué es lo que piensan las diversas figuras del quehacer político, empresarial y social de Osorno, la provincia y la región. Porque es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Aquí comienza Osorno en la Mira. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Sinergia. Comenzamos nuestro programa Osorno en la Mira, hoy jueves 14 de noviembre de 2019. Saludo con especial atención a la productora de nuestro programa, la periodista Verónica Salgado. En los controles, Carlos Sepúlveda y quien les habla, Orlando Areola. Formamos el equipo de Osorno en la Mira. Hoy vamos a conversar con un invitado bien especial, el académico de la Universidad de los Lagos, el doctor Gerardo González Águila. Él es doctor en Ciencias Políticas y Administración y es académico de la Universidad de los Lagos. Bienvenido a nuestro programa, Gerardo. Muchas gracias, Radio Sinergia, y a ti, Orlando, por la entrevista. Un breve currículum, si me equivoco me corrige, por favor. Es de profesión administrador público, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de los Lagos, magíster en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Políticas y Administración de la Universidad de Salamanca, Está España. perfecto, está correcto. ¿Está ok? Sí, está perfecto. Basta Está con ok. eso, está muy bien. En el año 2000 fue invitado por la dirección del campus de Puerto Montt para elaborar proyectos de mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación terciaria. Después, a través de las cuales obtuvo recursos para iniciar la construcción del campo Chinquihue. O sea, el iniciador de la actividad universitaria en Puerto Montt. Bueno, o sea, O esas sea, la algunas base coyunturas y me ¿Ya? tocó participar en la formulación de los proyectos MESESUB para apuntalar el campus Chinquihue en Puerto Montt de la Universidad de los Lagos. ¿Ha crecido harto la Universidad de los Lagos? en Puerto Muchísimo, y Montt, sigue creciendo aún más en estos tiempos. Y estábamos hablando de eso del año 2000. 2000, sí, 2000 en adelante. Ya. Y después, en el año 2005, contratado como académico del Departamento de Gobierno y Empresas para la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas, ahí ya derechamente al interior de la docencia. A la academia, a la docencia y también al doctorado. Correcto. Porque después se crea, ¿no es cierto?, en la parte de CIPOL le llaman ustedes. A la carrera de Ciencias a la Políticas carrera de y Ciencias. Administrativas, que es una carrera que se creó el año 96. Ya. Muy ad hoc desde ese momento en adelante, ¿eh? Absolutamente, bueno, y es la carrera con mayor tradición que hay en el país porque fue la única que sobrevivió a la dictadura como administración pública. Ya. Claro, tienes razón, que Sí, claro. no estaba antes de la carrera. Así es. Ya, y también realiza consultoría en temas estratégicos regionales. Ahí ya después vamos a comentar, ya hay alguna encuesta y algo que vamos a comentar dentro del programa. Y especialmente en turismo, donde se destaca el Observatorio Turístico para la región de los lagos, que se ejecutó con financiamiento Cernatura. Ahí también hubo Sí. participación de nuestro invitado. Efectivamente, un proyecto muy bonito para crear por primera vez en el país un observatorio turístico como política pública, y en ese sentido se terminó el año 2018 este trabajo y está disponible, por supuesto, públicamente en Cernatur. Correcto. Entre los años 2011 y 2013, jefe de la carrera, donde lideró el segundo proceso de CIPOL, donde definitivamente se acreditó la carrera de Ciencias Políticas y Sí, Administrativas. afortunadamente, hoy por hoy nuestra carrera está acreditada por 5 años según la CNA. Recordemos a nuestros amigos que estamos conversando con el doctor en Ciencias Políticas y Administración, ya administrativa, le pongo yo, Sí, pero da lo es mismo. Administración, Sí, da lo mismo. de la Universidad de los Lagos, el académico Gerardo González. Gerardo, oriundo de Osorno, de Puerto Montt. De Puerto Montt. De Puerto Montt. estudié Puertomontino sí, con pero- corazón de osornino. Claro, porque estudié mi enseñanza media acá en Osorno. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bien, y bien. también estuve en la aldea juvenil San Alberto Magno. Así es que un saludo muy cordial para ellos. Qué bien, Para qué ellos. qué Sí, interesante sí, sí. el nexo. Ahí con pero- el padre Peter Kligel y Peter Kligel. Vicente Gottschall. Aún me acuerdo de los nombres. No creo que mucho, porque eres bastante joven. Muchas en el gracias. área, Puede ser. o la cara puede ser. Puede ser, pero ya tengo 43 años y con un hijo joven de todavía. 1 año Ya. y 2 meses. ¿Y la señora qué hace? Mi esposa Jessica Morales, ella es psicóloga de profesión
¿Ya? Y bueno, tengo el agrado y orgullo de ser su esposo. Qué bien, magnífico. Gente de la región y haciendo, ¿no es cierto?, ciencia en la región. Hoy día el papel de los intelectuales pareciera ser que ese, de los académicos, pareciera ser que va a ser o está en vista de la panacea de todo el conflicto que estamos teniendo. Pero desde la perspectiva de ustedes los académicos, ¿cuál podría ser el origen real del conflicto? Porque aquí no vamos a estar hablando de los 30 pesos, porque eso fue lo que fue la gotita que podía haber sido también probablemente que el alza de la luz, de la energía eléctrica o de cualquier cosa Aquí me puedo explayar un ha poco. hecho explotar esta cosa. Me puedo explayar un poco para contextualizar tu pregunta, porque Correcto. es muy importante, pero tiene varios factores de contexto. Lo primero es que una vez que Pinochet da el golpe de Estado en el 73, al año siguiente, el 74, él organiza y confecciona una Comisión Nacional de Reforma Administrativa, la famosa CONARA, donde él escribe un manifiesto para la creación de un nuevo Chile. Y ese nuevo Chile significó entonces, desde su punto de vista, un país con 13 regiones, una región metropolitana, más otras 12 regiones, y con todo un concepto de seguridad nacional. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque después, en el año 80, lo mismo que se escribió y se pensó en la CONARA, se extrapola a la propia constitución política. O sea, lo que se pensó el 74 se manifestó en la constitución del 80. A ver, dentro del contexto, porque me llevas bien como para atrás, porque Pinochet fue el causante de la crisis de ahora. No. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué se pidió una nueva constitución? Pero ese es otra parte, claro. Pero el origen del conflicto no es la constitución en sí. Porque la constitución normalmente, el tema lo pusieron los políticos, pero la gente en términos de sus demandas, la constitución no estaba ni ahí. Lo que pasa es que se está pidiendo un nuevo país que responda a los nuevos tiempos. Ese es el punto. Entonces, partiendo desde esa base, la principal ley que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, la principal carta magna, es la Constitución. Y ahí están consagrados los principios fundamentales que sustentan a este país. Entonces, el problema es que esa Constitución, para los tiempos que corren hoy día, no es algo que responda a las necesidades de hoy. Claro, pero voy a problema, analicemos primero el problema de la gente y después nos vamos a la raíz misma, a la raíz académica, digamos, de la problemática. Forma parte de nuestra historia reciente. Claro, pero la gente como no lo conoce y no lo sabe. Es cierto, porque hoy día recién están comprando la Constitución para leerla e informarse dentro de un país que no tiene educación cívica, por ejemplo. O sea, de hecho. Claro, entonces, bueno, vayamos a la historia de hoy. La historia de hoy es por qué la gente se movilizó, por qué esto explotó y por qué existe este estallido social. Pues bien, desde el punto de vista de la ciencia política hay una respuesta para aquello. ¿Y por qué la gente se moviliza? ¿Sabe por qué? Cuando le tocan el bolsillo a las personas, entonces se genera un sentimiento común de injusticia, de abuso, y eso causa que, por ejemplo, a muchas chilenas y chilenos hoy en día no les alcanza para vivir con lo que trabajan y con lo que reciben de remuneración. Por lo tanto, si tenemos prácticamente un 80% del total de trabajadores del país que ganan el mínimo o un poco más, entonces estamos hablando de dos países distintos. Uno de un 10% más rico que captura el 30% del PIB y el otro 80% que sufre las penurias de este sistema y de este país que tiene un modelo económico que en general beneficia a los más ricos por sobre los más pobres. Y eso concuerda, por ejemplo, con el gran clamor que hay respecto a las AFP, a las jubilaciones, a los sueldos y a todo lo que nosotros estamos conociendo y que pasa todos los días en las protestas de las calles. Pero cuando nace este conflicto, que fue el 18 de octubre, 18 de octubre, ya llevamos casi un mes. Sí. El 18 de octubre, pero obviamente que cualquiera de estas demandas que estamos en este momento analizando, nos sintoniza bien con cada uno de nosotros, con el quehacer, y esto, por lo tanto, se viralizó, por así decirlo, se pegó, fue pegativa, fue como una especie de explosión social, pero mirada también desde una perspectiva de emociones, de dar rienda suelta en términos de la protesta misma o el disconformismo,
con esta emoción, oye, que yo tengo un problema con la AFP, que yo voy a sacar una jubilación baja, y que todos los problemas son. Y después se han ido incrementando otras, pero Así en la es. base misma de esta discusión aparece esto como más emocional que real. Las dos cosas. ¿Y por qué? Porque si nosotros escarbamos un poco cuál ha sido el rol del Estado para la solución y los acoples de los problemas de la gente, vemos en general, y eso parte de la propia Constitución que estaba hablando al comienzo, que el Estado ha estado bastante ausente en asignación de recursos para los problemas fundamentales de las personas. Entonces, cuando tenemos un Estado que le entrega a las empresas o a las grandes corporaciones un rol que debería asumir el Estado, empezamos con los problemas. Entonces, si hoy día nosotros analizamos todo lo que está sucediendo, se quiere una mayor intervención del Estado en términos de recursos y de control respecto a los problemas de la ciudadanía. Y eso conecta con mejores salarios. Imagínense los anuncios del presidente Piñera. Complementar las remuneraciones para ganar 350.000 en términos brutos, pero el líquido quedaría como en 300.000 o 290 y tanto, ¿ya? Pero con aporte del Estado, que pasa a ser marginal, pero es aporte del Estado. Lo que la gente hoy día quiere es que las jubilaciones no estén en manos de empresas que en el fondo tienen grandes utilidades, que se las reparten ellos, pero que nos baja a los ahorros y las pensiones de la gente que ganan una miseria después de haber ahorrado durante 30 o 40 años. Sí, no, lógico, por eso es que se ha hecho muy viral Sí, claro, esta absolutamente. demanda, Y muchos otros abusos. Acordémonos de las colusiones entre farmacias, el tema de los pollos, el tema de la grande corrupción en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, un cúmulo de corrupción a gran escala en instituciones prestigiadas y que hoy día están absolutamente en el suelo. Claro, Gerardo, pero si bien es cierto, aquí tenemos que reconocer algo. Bien usted señalaba al inicio que había una especie de dos países. Sí, de claro. dos países. Wisselman, que es un académico francés, y él señala que en Chile la clase política se dedicó a trabajar para la élite económica. ¿Qué tan cierto es eso? Mire, es cosa de ver las leyes que han aprobado los parlamentarios, senadores, senadoras, diputadas y diputados, desde la recuperación de la democracia hasta hoy. Y que hemos visto, incluso con decisiones de distintos presidentes y presidentas, que se ha potenciado el modelo neoliberal y económico del país. Por lo tanto, la pregunta que usted me hace, yo la puedo responder y decir, efectivamente, aquí ha quedado demostrado, incluso con el financiamiento a las campañas políticas, de que la clase política han sido más bien serviles en general de los grandes grupos económicos, por sobre las necesidades concretas de la gente. Pero ustedes que estudian en forma permanente las opiniones, las percepciones de la gente, y que están en el lado académico, ¿ustedes vieron venir esto o fue inesperado? Yo hablo más que académico como un ciudadano. ¿Ya? No, pero obviamente, nadie cachaba en el fondo. Claro, fíjese que habían antecedentes y le doy un antecedente. Si usted revisa el programa de gobierno de la expresidenta Bachelet en el segundo periodo, recogía en gran parte esto que se está hoy día demandando en las calles. Pero ella no cumplió, por ejemplo, con la nueva constitución, si bien es cierto, se envió formalmente, pero no se aprobó nunca, ni se iba a aprobar por parte del Congreso. La dejó ahí claro, a última hora. Exacto, todos participamos en claro. Cabildo, ¿verdad? Estábamos bastante entusiasmados con tener una nueva constitución, pero quedó pendiente y muchas otras cosas que quedaron pendientes. Por lo tanto, efectivamente aquí hay un colapso de un sistema que hoy día ya no garantiza las respuestas ni los recursos respecto a lo que la ciudadanía exige. Pero ustedes no tenían esa información, mire, fíjese, no la veían venir, habían estudios que pudieran probar o que le pudieran haber entregado, porque estamos hablando de ciencias políticas y administrativas, y que le hubieran podido entregar, ¿no es cierto?, en ese caso a los diputados, a los senadores, a los alcaldes, a los seremi, a toda la gente que en la sincera y en lo ¿ya? personal, esto no está previsto ni menos que sea tan rápido y tan pronto, ¿ya? Porque sabía venir, pero más tarde. Claro, porque lo que se temía que pudiese pasar, no tan solo en nuestro país, sino que a nivel global, es una gran crisis económica que está pronosticada para el próximo año y los próximos años. Y sobre todo por la influencia de Estados Unidos económica y de China, donde nuestros productos dependen directamente. Pero sí yo quiero citar a un colega
que ya está jubilado y que escribió esto, lo documentó hace 2 años atrás, el 2017, y él predijo esta crisis social y política. Está documentado. Él se llama Fernando Duque, es doctor en ciencia política también, pero él predijo que iba a haber una crisis social y política en nuestro país y que incluso iba a, digamos, no iba a durar todo su mandato el actual presidente Sebastián Piñera. Está documentado, está escrito. Busquen a Fernando Duque. Como una especie de pitonizo. Sí. De hecho, él también claro. anunció antes y acertó completamente con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Por lo tanto, él ha sido el único que ha documentado, ha escrito y que se puede evidenciar que efectivamente él vislumbró esta crisis. Por lo tanto, hubo a lo menos alguien que dijo, oiga, estén atentos que algo puede pasar. Claro, a mí me llama la atención que en el mundo académico, porque en ciencias políticas, ahora ya no solo es la Universidad de los Lagos, sino que hay otras universidades a lo largo del país que también estudian los fenómenos sociales y políticos, como en el quehacer diario del si uno tuviese mundo universitario. pero si uno tuviese una bola de cristal, podríamos saber todo lo que podría ocurrir hoy, mañana y pasado, pero acontecimientos como estos ya se habían dado en el mundo. Acordémonos de los chalecos amarillos en Francia, claro. por ejemplo, de las revueltas políticas y sociales en otros países que han derrocado incluso presidentes. Digamos, lo que pasó recientemente hace 2 días atrás en Bolivia. Correcto. Entonces, lo que pasó con Macri en Argentina. Situaciones y hechos que se están dando y que hay que ponerle atención. Claro, efectivamente. Entonces, hay que ponerle atención a esta ola de situaciones que van ocurriendo en el mundo y donde tenemos que estar preparados porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Claro, pero la raíz misma del problema, porque aquí, si bien es cierto, hablamos de modelos, pero los modelos los hace la gente, lo ejecutan las personas, las autoridades, la gente común y corriente. Pero yo le doy un ejemplo, Orlando, ¿Ya? que es que este modelo que nosotros tenemos se impuso sin preguntarle a nadie a través de la fuerza. Y eso ha permitido que después se vaya complementando y potenciando. Si ese es el problema, porque aquí hay un juicio ciudadano respecto a gobiernos de izquierda y de derecha en democracia que han potenciado el modelo que ha tenido y que tiene mucha gente en condiciones muy, muy complejas para su subsistencia. Claro, pero miremos los políticos, ¿Sí? Seamos críticos los políticos y Gerardo lo invito a allá. ¿Sí? El político y se dice ya, ok, aquí hubieron gobiernos de izquierda, de derecha, de todo, blanco, negro, azul, pongámosle todos los colores habidos para ver que perpetúan un modelo que viene obviamente detrás, pero ¿o es que ellos se escuchan ellos y no escucharon a la gente durante 30 años? También es cierto, eso es muy efectivo porque es cosa de darse cuenta en las campañas electorales, ¿ya? ¿Qué es lo que prometen los políticos, diputados y senadores y después que nunca cumplen o que nunca después vuelven a visitar a la gente hasta cuando hay una nueva elección? Entonces, ha habido también aquí mucha mentira, ¿ya? Correcto. Ha habido una traición por parte de la élite política hacia sus representados. Entonces, aquí no hay una conversación y una relación, digamos, normal entre la política, los políticos y los ciudadanos, sino que hay derechamente una ruptura, una fractura. O sea, hay una casta política. Sí, claro, evidentemente. No una élite, una casta, porque se autogenera, parece. Bueno, generalmente se denomina como la élite del poder. Sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Que fíjese usted que según la constitución política que estamos hablando y la ley de partidos políticos, y aquí hay que poner mucha atención a esto, dice que solamente los únicos representantes formales de la representación ciudadana y de la participación ciudadana son los partidos políticos. O sea, desde ese punto de vista, los canales institucionales para resolver la gran crisis son y están en manos de los políticos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo entendemos la democracia? ¿Cómo la definen ustedes la democracia, Gerardo? Bueno, la democracia fue definida por Platón y por Aristóteles como un estado de derecho que tiene que tener algunas características esenciales. Una constitución, división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Si esas condiciones se cumplen, entonces estamos hablando de un estado de derecho y estamos hablando de un modelo con democracia. Ahora hay distintos modelos de democracia. Correcto. ¿Ya? Ojo que Platón no compartía la democracia porque decía que terminaba en demagogia o en corrupción, sino que él era partidario de gobiernos más bien aristocráticos,
Bueno, fue el mal modelo que copiaron los romanos después. Absolutamente. Pero las democracias han demostrado supervivencia y han demostrado estabilidad a lo largo de la historia. Son y es el mejor modelo que tenemos que tener para ser gobernados y para ser también gobernantes. El tema es que hay que cuidarla. Correcto. Bueno, Winston Churchill lo dijo, Sí, claro. con palabras bastante fuertes, pero lo señaló. La democracia hay que cuidarla. Sí, claro. Y es muy débil, por lo demás, como sistema. Y además que nosotros tenemos una historia reciente, no más allá de 30 años de haber tenido una dictadura. Correcto. Entonces hay mucho miedo, hay mucho temor todavía. Hay todavía resabio de lo que está Absolutamente. quedando. Y también recuerdos por parte de la gente que vivimos en esa época del comportamiento. O sea, cuando el presidente anuncia estado de emergencia, estado de sitio, y vemos a carabineros y vemos a los militares Bueno, en las carabineros calles. lo vemos siempre, pero militares no lo vemos en la Claro, calle. pero lo vimos por primera vez desde el regreso de la democracia y fue un shock colectivo. Bueno, también seamos justos en el terremoto del 2010. Claro, pero por otras razones. Claro, que fue una Sí, cuestión claro. catastrófica. Y además, Bueno. agrego que los militares tienen un sistema de pensión muy distinto a nosotros. Ellos se jubilan con muchos años inferiores a los nuestros, como los civiles, y ganan mucho más que las pensiones que recibimos a través de la AFP. Claro, esas son las... porque aquí vamos echándole la culpa a alguien. ¿Perdón? Tenemos que echarle la culpa a alguien de todo esto, porque si nos vamos paso a paso, el sistema, bueno, venía la Constitución de atrás, ¿no es cierto?, del 80, la crearon, Sí. se creó un modelo, Sí. y eso estamos de acuerdo, pero viene la democracia y Sí. la democracia lo perpetúa. Sí, claro. Pero Bueno, hacen unas pequeñas modificaciones, porque Así hablemos es. de injusticia, el modelo, por ejemplo, la ley de AFP. La ley de AFP, como estaba concebida en un momento, que era una ley Sí. Pinochet, pero estaba bien diseñada, tenía que asegurar un 4% y asegurar varias otras cosas que le permitía a la gente tener una jubilación mayor. Después los gobiernos de Lagos y Frey se cambió y se pusieron al servicio de las empresas grandes y luego digámoslo así, que los trabajadores de este país sucumbimos bajo decisiones políticas, económicas que nos hicieron realmente pedazo a los trabajadores chilenos. Y estamos hablando entonces, porque aquí vemos el desprestigio de esta clase política claro. que no escucha a la gente, que cuando vienen, como bien dice usted, vienen, te cuentan y dicen algo, yo lo voy a representar, porque en democracia, bajo el esquema de representación que tenemos, ellos nos representan. Entonces, ya. Pero pareciera ser que se ha entendido mal el concepto y es al revés. Nosotros aquí no hay representación porque ellos salen por nuestro voto y no hay ni siquiera, por ejemplo, en las universidades, ustedes hacen cuenta pública de toda la gestión que han hecho durante el año, el trimestre, dependiendo de cómo ustedes van a llegar a la comunidad, digamos, universitaria y a la comunidad externa. Pero yo no he visto un político que haya venido a dar cuenta a su gente que vota por él. Bueno, los alcaldes sí están rindiendo caso de cuentas los públicas. Están obligados por ley. Claro, claro. Pero un senador y un diputado... No, y a eso le agrego de que, mire, estamos en una democracia pero bastante tutelada. Acordémonos que al principio Pinochet estaba en el Senado, como senador vitalicio. Claro. ¿Ya? Y al día de hoy, Orlando, 2019, existen 199, por no decir 200 leyes secretas aún. Imagínense que estamos hablando de la ley reservada del cobre, por ejemplo, recién. Existe la ley de secreto bancario, o sea, no podemos saber qué o quiénes depositan en las cuentas o para qué de los políticos, ¿verdad? No podemos saber porque hay una ley que los protege, una ley secreta. Si uno quiere buscar información... Pero perdón, pero ¿Sí? ahí después vino la modificación y fue el financiamiento de la política, las leyes que Claro, se autocondenaron. pero hace dos, Hace 3 poquito, años claro. atrás, claro. Claro. Entonces, todavía existen leyes secretas que condicionan el funcionamiento político y democrático de nuestro país, lamentablemente. Y muchas leyes que tenemos de partidos políticos, de elecciones populares y escrutinio que fueron aprobadas el año 87, antes que pierda Pinochet el plebiscito del sí y el no, y están vigentes. ¿Cómo será la desigualdad que no es tan solo económica en nuestro país y social, sino que también, Orlando, es política? Porque no existen partidos políticos en Chile que sean
100% regionales. Estamos en un estado que tiene regiones, ¿cierto? Pero no existe el partido de la región de los lagos, no existe el partido de los pascuenses ni de los chilotes, no existe, ¿cierto? No. Porque la ley de partidos no se ha cambiado, dice que para crear un partido político tiene que ser en 3 regiones conjuntas o contiguas o en 5 más dispersas. Por tanto, desde ese punto de vista tenemos partidos nacionales y sucursales de partidos en las regiones. Claro, y todas las decisiones son a nivel nacional porque son únicas. Claro, si la centralidad de los partidos está en Santiago y se le tiene que pedir la venia, así como los recursos para las regiones, todo en un estado unitario. Lamentablemente está concentrado el poder en Santiago, en la región metropolitana, y a nosotros como regiones nos llegan las migajas de recursos para poder administrarlos en las necesidades regionales y comunales. Entonces tendríamos que convenir que los grandes problemas que tenemos en realidad son fruto de esta clase política, de haber preservado y no haber cuidado la democracia y haber hecho leyes que hayan estado ad hoc a un sistema económico, y obviamente que para ellos, sin preocuparse, en este caso, del pueblo mismo, de la gente misma, del ciudadano mismo. Y aparecen, ¿no es cierto?, cuestiones como mentirosas frente a eso. Ha habido una complicidad hablando de todo, y en general lo que rebota acá es que las leyes en un Estado de Derecho nos condicionan la vida cotidiana, y es ahí donde está el problema, porque al aprobar una ley, entonces se presume conocida por todas y por todos los chilenos y hay que acatarla. Correcto. Y en un Estado de Derecho lo que prima para el bien común es la aprobación de las leyes, por lo tanto es ahí el problema. Ahí es donde las sociedades se autorregulan a través de las leyes, a través de las normas de las leyes, y precisamente la confianza que los ciudadanos entregan a quienes les van a representar. Y es ahí donde se generó la mayor desconfianza y traición. Es ahí donde se produce el quiebre. Obviamente que en este momento hay un desprestigio fuerte de los Claro, políticos. pero también hay, ojo, complicidad y decisiones presidenciales a través de mociones y proyectos de ley que se van también al Ejecutivo, y también el abuso excesivo de los grandes conglomerados económicos y de empresas que han abusado por mucho tiempo de la ciudadanía. No puede ser el tema de los precios de los remedios, que te esconden los bioequivalentes para venderte un remedio de un laboratorio tal o cual para generar mayores comisiones y ganancias para la farmacia o para el vendedor. No puede ser. ¿Cómo puede ser que te escondan tantas cosas para hacerte creer que en este país se tiene que pagar siempre más que el resto? Claro, bueno, de hecho en el caso de los remedios es más que abusivo. Sí, absolutamente, no puede Más ser que que hayan diferencias de más de 1000%. Y en el caso ese concreto se venía ya dando, ¿no es cierto? Sí, que era la claro. evolución de Por la eso farmacia, es una acumulación de muchas, claro. de muchas situaciones y decisiones que han afectado el bolsillo, los sentimientos y también la confianza de las personas. Por lo tanto, cuando yo decía por qué sale la gente a protestar, es porque lisa y llanamente ya no aguantó más y no le alcanza para más. Porque subir 30 pesos más de una manera consecutiva durante poco tiempo, eso no resiste para ningún bolsillo, ningún ciudadano. Más las situaciones abusivas de alzas en la luz, alzas en el agua. Me acuerdo de la situación de sal de acá también. Tuvimos problemas en el agua, Sí, claro. Eso es un abuso. Y todavía ni siquiera se soluciona el problema. Imagínese la planta de sal que abastece Osorno. Oiga, es una vergüenza ese tipo de planta en el siglo XXI, en el año 2019. Uno se imagina como consumidor o como cliente que debería haber una planta que cumple con todos los estándares internacionales, pero ¿sabe qué? Absolutamente precario. Y eso pasa a ser un abuso. Entonces, ¿por qué te tienen que subir cada vez más los precios de un servicio básico? Entonces, eso lo hace la empresa, no lo hace el Estado. Pero no lo hace el Estado, pero había leyes que favorecían a la... Bueno, la Constitución política favorece la libertad. Pero la ley especial antimonopolio y todas las leyes económicas estaban hechas por los diputados senadores. Claro, pero estamos en un mercado donde la oferta y demanda regula el precio. Correcto. Bueno, pero en el caso hoy día hay una hegemonía de lo que es el sistema económico de oferta y demanda o libre mercado. Sí, claro. También lo tienen los chinos, y eso que los chinos políticamente, ¿no es cierto?, se enmarcan en un sistema político muy distinto pero son 100% capitalistas. Sí, claro, pero yo hago ahí en general los países de la órbita socialista de sus tiempos también optaron por este modelo. Claro, pero tienen regímenes políticos autoritarios que son distintos. Ahí está, por ejemplo, en el caso de Francia, que Francia también tiene un régimen
ellos acuñan por primera vez el concepto de economía de economía social de mercado, pero también hay una especie de retroceder frente a las presiones de las grandes empresas, y se encontraron también con este estallido social. Claro. Lo que pasa, Orlando, es que hoy día, y ya vamos a ir a la encuesta de la Universidad de los Lagos, el primer reclamo, el primer problema son las normas AFP, y eso es algo transversal, porque fíjese usted la realidad de muchas profesoras, profesores y de gente común que ha trabajado toda su vida, que después le paguen 120, 150 mil pesos. Eso es una burla. Entonces, son problemas que han llegado a la vena de las personas y que ya no da para más. Incluso cuando estamos hablando, por ejemplo, ya toca el caso de los profesores si hubiese estado en el Ministerio de Educación no habrían sacado 150 mil pesos de jubilación. Lo que pasa es que en algún momento determinado se dijo... Claro, tenía un régimen sí, claro, pero también en algún momento se le dijo a las chilenas y chilenos, oiga, tienen que cambiarse sí o sí a este modelo que ofrece José Piñera, hermano del actual presidente. Pero convengamos que ese modelo fue modificado, porque la base misma, cuando uno ve... Claro que se permitió y se potenció. 4% que te aseguraban como mínimo 4%. Hoy día, por ejemplo, ahora con todo esto, todos los fondos de toda la gente que está en FP se fueron para abajo. Eso comprueba que José Piñera es un mentiroso y es un embaucador, porque él fue el que propuso este modelo. Yo no quiero defender a José Piñera, pero el modelo en sí daba la renta que había. Pero cuando se modifica después por don Ricardo Lago y don Eduardo Frei, dejan, ¿no es cierto?, que ese 4% ya no sea, que los trabajadores asuman las pérdidas, que asuman esa comisión y que se liberan incluso los fondos y empiezan a categorizarlo en A, B, C, D, qué sé yo, y autorizan a las empresas, porque antes era una sola, podían invertir solo en una acción para cuidar los fondos de los trabajadores, y después de eso, con estas dos modificaciones que hicieron estos gobiernos, hacen, ¿no es cierto?, que las empresas puedan incluso entrar con nuestros fondos a distintos factores de riesgo empresarial, incluso extranjeros. Claro. Y ahí, como chilenos, quedamos a la deriva. Bueno, dice ayer Carlos Peña, que es el director de la Universidad Diego Portales, el rector de la Universidad Diego Portales, un columnista, dice: la pobreza a fines de la dictadura alcanzaba un 50%. Hoy está debajo del 10%, desde la información que él reporta. La desigualdad medida por el famoso índice Gini, donde el 0 indica igualdad absoluta, disminuyó de 52.1 el año 1990 a 46.6 el día de hoy. Y también disminuyó si se le mide por otros indicadores de bienestar, bienestar personal. Chile es más igualitario que Brasil, que México, que Colombia y Costa Rica, desde la perspectiva de todos estos indicadores. Pero, y si se corrige por corte, es decir, se mide por desigualdad generacional, podríamos decir, dice él, que la expansión educacional que tenemos en este momento ha señalado, ¿no es cierto?, que la gente del año 90 son mucho más iguales que aquellos que estaban en el año 60, precisamente por el aumento de la educación. Entonces, Chile ¿es uno de los países más desiguales del mundo?, se pregunta, o es que algunos de estos indicadores han sido y han golpeado tan fuerte en la comunidad, en la sociedad, que esta desigualdad, por el mismo hecho de tener más educación, la gente también tiene más opción de poder decir: yo no estoy contento. Sí, yo no comparto en absoluto más de la mitad de la pregunta de Carlos Peña, porque se olvida de dos cuestiones y dos indicadores fundamentales. Uno, es que si bien es cierto, este país ha crecido, ¿verdad?, y se ha desarrollado económicamente, por otro lado, él se olvida de que la pobreza también se mide como pobreza multidimensional, y al 2018-2019 la pobreza multidimensional de las regiones en Chile ha aumentado. Es más, la región de los lagos, nuestra región, está considerada con los niveles de pobreza multidimensional más alta del país. Y lo otro es que el número de campamentos, Orlando, también ha ido aumentando, no los han eliminado. Por lo tanto,
una cosa es hablar de crecimiento económico, de desarrollo económico, de pobreza, pero otra cosa es hablar de pobreza multidimensional, de campamentos y también de remuneraciones de pobreza. En países desarrollados el monto de una remuneración es superior a los 700, 800 euros, o sea, más de medio millón de pesos mensuales. Claro, porque nosotros estábamos comparando, estábamos metidos en la OECD y andábamos bastante lejos. El peor país con los peores indicadores sociales de la OCDE es Chile. Ya. Ahora, el problema concreto que tenemos aquí, hay un estallido social, legítimo por lo demás, sentido por lo demás, pues yo diría que hablemos de un 90% para estar más claro y dejemos un 10% de gente que no va a participar de esto. Un 90% de los chilenos está de acuerdo que lo que había y lo que hay es la más alta desigualdad y de abusos que han habido y que espera se arregle. Y dentro de ese contexto, quienes en democracia deberían arreglarlo son los políticos. Y los políticos están desprestigiados, que ahora vamos a meternos al dato, están tremendamente desprestigiados. Sí. Y por el otro lado, cuando hablamos de democracia pura, los únicos que tienen que arreglar los problemas sociales son los políticos. Porque tenemos la otra opción que es, ¿no es cierto?, la que nadie quiere. Claro. La que nadie quiere. Ahora bien, hay una especie de insurrección civil frente a todas estas demandas sociales. Sí, hay desobediencia a lo que es el Estado, la ley y la regulación. Yo creo más bien que hay un cansancio, un hastío y una bronca ciudadana acumulada por tanto tiempo que ya no dio para más. Y es por eso que millones de personas se plasmaron y están hoy día protestando en las calles pidiendo más justicia, un Chile más justo, con mayor igualdad y con no tantas diferencias de clase y por supuesto un nuevo Chile con una nueva constitución y con asamblea constituyente. Entonces usted, Orlando, me pregunta, bueno, ¿será ese el camino? Yo le digo de inmediato, mire, si uno lee los últimos artículos de la Constitución Política, el 127, 128 y 129, la Constitución de Pinochet sí garantiza un cambio a la Constitución, pero a través de una reforma constitucional, no una nueva Constitución, para que lo dejemos claro. Y también establece dos mecanismos, que puede ser a través de un Congreso Constituyente, como lo que se está anunciando ahora, o un plebiscito después de que se apruebe la moción de un Congreso Constituyente. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Esos caminos se han seguido, o sea, los anuncios del presidente Piñera van en el sentido que dice la actual Constitución del 80, pero la gente no quiere eso, por lo que usted dice, por el desprestigio de los políticos y de que no se sienten representados ni le dan credibilidad ni confianza los políticos. Por lo tanto, ¿cuáles son o cuál es la salida? Hay varias, pero yo me quedo con algunas. Pero a ¿Sí? lo que voy yo, ¿Sí? y quiero contar ya, cuando hablo de insurrección civil, hay una parte que protesta en paz y que es lícito en democracia la protesta, pero hay otra parte que protesta con violencia, con daño, y que nos hace al resto de ciudadanos tener miedo, tener congoja, no saber dónde estamos, crisis, y aquí estamos hablando de niños, de todos los lugares, porque hay una violencia desmedida donde se ve que el Estado es sobrepasado porque la fuerza, que en este caso está representada por Carabineros, no tienen ni atribuciones ni formas de poder contener esta insurrección civil violenta, porque a la vez, ¿no es cierto?, hay como una especie de temor porque están los derechos humanos aquí, o porque puedo perder votos o puedo perder figura política. Porque yo no le llamaría, divide esta claro, cosa. yo no le llamaría insurrección, sino que le llamaría manifestaciones a gran escala de la ciudadanía en términos de protesta social. Pero es la pacífica. Claro. Ahora, el tema de la violencia tiene varias explicaciones, porque no hay nada que garantice que un cierto grupo, ¿verdad?, de personas se manifiesten violentamente, y lo que ha ocurrido es que primero vinieron los saqueos, ¿cierto? Claro. Pero también tenemos incendiados casi todos los días AFP, tenemos incendiada infraestructura pública y privada,
pero también hay que recordar que van, creo, según el INDH, más de 20 personas fallecidas, cientos de personas o miles de personas que han perdido la vista o que tienen, digamos, huellas de impactos, de balines, mucha gente que lo ha pasado mal, claro, y que le han perdido el temor y el miedo a la fuerza pública y a la institucionalidad y al gobierno. Entonces, también aquí hay un cúmulo de responsabilidades por parte de decisiones políticas, decisiones del gobierno y también de un grupo de protestantes que se aprovechan de las manifestaciones para atentar contra la propiedad pública y privada. Parece que estos grupos están muy bien organizados, porque parte de una protesta incendiando la Torre Enel, y eso no era ninguna manifestación pública de descontento. Todavía parte de una cosa muy pequeña y destruyen absolutamente, parten el mismo día 18, destruyendo. Entonces, hay mucho anarquismo, hay mucha violencia en Chile, o realmente hay gente, como se dice también, de afuera, que ha venido a organizarnos para quebrarnos como país. Porque cuando usted conversa con cualquier persona, y uno lo ve en televisión, lo ve en el día a día, recordemos a nuestros amigos, estamos conversando con Gerardo González Águila, y cuando él es académico y doctor en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de los Lagos. Cuando vemos todo este exceso de violencia, no hay justificación alguna. Yo comparto la protesta pacífica, porque somos un país pacífico. Pero cuando, por ejemplo, la misma descripción, obviamente que Carabineros revele, bien o mal, pero produce daño. Pero también hay gente que está produciendo exceso de daño, porque al iniciar, no digamos, y vamos a tener que convenir que no había en ese momento, no estaba viralizado todavía el movimiento, pero partió violento, pero extremadamente violento, y no ha bajado la violencia. Porque no podemos justificar la violencia porque tenemos problemas de otra naturaleza. Sí, yo creo entonces que se nos empiezan a sí, acumular otras cosas sí, que no son las que necesitamos. Yo creo que hay de todo un poco, Orlando. Hay investigaciones en curso, pero también me ha tocado presenciar en protestas pacíficas cierta provocación también de carabineros hacia las protestas y las marchas. También se han descubierto infiltrados que han provocado situaciones de desmanes o incentivar el enfrentamiento. Entonces, yo creo que hay responsabilidades compartidas, y creo que hoy día también hay un abuso excesivo de Carabineros, y tiene una responsabilidad directa el general director de Carabineros en dar a conocer situaciones relacionadas con exceso de violencia y de represión hacia la ciudadanía en diversas protestas y marchas colectivas. Correcto, pero bueno, la violencia yo no la justifico por ningún Sí, lado. claro. No justifico la violencia. Claro que la No condenamos. debe estar en nuestro Sí, claro. ADN. Pero el Estado, en términos, el Estado tiene la atribución y tiene la legitimidad para acallar esta violencia, digamos. Es cierto. ¿Y por qué se produce esa debilidad en el Estado? Mire, ¿Tiene miedo la autoridad de aplicar las atribuciones que tiene? Mire, un Estado, por definición, es el ejecutor de la violencia en caso de que sea amenazado, y para eso se instruye y se arma con armamentos, fuerzas armadas y de orden, pero un Estado, por naturaleza, es represivo y utiliza la fuerza cuando se producen desmanes o desorden público. Correcto. Por lo tanto, son armas que tiene el gobierno por parte del Estado para utilizarlas frente a desmanes o desorden o violencia pública. Ahora, ¿cómo se utiliza eso? Es lo que está en el entredicho, Orlando, en términos de que también ha habido un exceso en la violencia policial hacia la gente. ¿Y de qué manera podríamos entonces disminuir y eliminar la violencia de esta gente que en el día a día, ahora ya también estamos viendo adolescentes que no tienen mucho que decir, participando derechamente en acciones violentas? Sí. Yo creo que aquí hay una gran responsabilidad en concreto del gobierno, y lo voy a decir con todas sus letras. Creo que el gobierno no ha estado a la altura para escuchar atentamente las demandas ciudadanas, y más bien ha venido a la cola respondiendo tibiamente mensajes y respuestas que tienen que ver con un clamor ciudadano. Este gobierno tiene la gran posibilidad de estar
en un 9, un 10%, en un 90%, pero hay una testarudez, una tosudez por no responder a las demandas ciudadanas, porque también hay un alto conflicto de interés de este gobierno de tinte empresarial y del propio presidente, con mucho conflicto de interés en diversas empresas, ¿verdad?, que entregan servicios de consumo a la ciudadanía. Entonces tenemos también un presidente que está súper complicado, porque él es representante, además del modelo económico que hemos estado conversando en todo este programa. Claro, porque él es rico en términos de dinero, en términos económicos. Pero también tenemos que convenir que la gente que él llamó en un momento, porque aquí quiso ser probablemente un Macron, que llamó a toda la oposición a converger en un acuerdo común, fueron partidos que se retiraron, estamos hablando del Partido Socialista, no sé, que se retira el PPD, y no hay ninguna intención, y ahora da la impresión de que cada uno quiere correr con colores propios y aprovecharse de este conflicto para ganar los puntos políticos. Es cierto, sin lograr entender todavía que también la política cambió, ¿o no? La política está cambiando y también la formación ciudadana y política de cada persona también está cambiando, porque se están empezando a culturizar e informar por su propia cuenta mucha gente de muchas cosas que a veces deberían pasarlas en el colegio, en el liceo, en la universidad. Entonces, creo que el gobierno no ha estado a la altura de responder a la exigencia, tiene un gran conflicto de interés partiendo del presidente, y lo otro es que existe la posibilidad de que esta situación, en vez de disminuir, siga aumentando. Claro, pero cuando yo toco a Macron en Francia. Hubo ahí algo fundamental. En el caso de nosotros, bueno, ya anunciaron que iba a haber cambio de la Constitución y no iba a haber una reforma de la Constitución. Pero Macron hizo algo diferente. Aglutinó a todas las fuerzas políticas, entregó una respuesta, si bien es cierto todavía no está bien, pero hizo algo que es requete contrainteresante, y es también una de las... ¿Por qué lo tenemos usted invitado aquí, Gerardo? Sí, mire, fíjese que nuestro país está dividido en ideología de izquierda y de derecha. Ese es nuestro patrón común, ¿sí o no? Sí. Ya, pues entonces, ¿qué Esa pasa? polarización. Claro. Entonces, también hay un camino adicional frente a todo esto para solucionar, ojalá, esta crisis. ¿Sabe cuál es? Se llama consociativismo, vale decir, la política de consenso. Lo que existe en países desarrollados, escandinavos, en Canadá, por ejemplo, que el que sale presidente o presidenta cuenta con el aval de todos los partidos políticos, sean de izquierda, extrema izquierda, derecha, ultraderecha, a través de un consenso común. Acá, o somos de izquierda o de derecha, y si eres de derecha, entonces eres mi enemigo, o si eres de izquierda y yo soy de derecha también. Cada uno su proyecto y trata de llevarlo claro, entonces también falta más madurez política. O sea, ahí viene el cambio, para los políticos. ahí debería venir el cambio obligado de los políticos, como claro, de la visión nueva que deberían de tener. Claro, porque también existe el oportunismo político frente a esta crisis, entonces muchos están sacando cuentas anticipadas para un eventual gobierno. Y eso claro, es legítimo también dentro de lo que es el oportunismo político. De todas maneras, pero en el caso mismo del mundo académico y el por qué estamos conversando también, porque la responsabilidad que tienen en este momento los intelectuales de este país, incluyéndolo a ustedes, incluyendo a toda la gente intelectual, es realmente ver y visualizar un camino como salir de esta crisis. Porque no sacamos nada de echarle más leñita a la hoguera, porque vamos a seguir autodestruyéndonos. Disculpe, es un poco lo que ha hecho lamentablemente este gobierno, Orlando, con sus anuncios. Han sido anuncios tibios, han sido anuncios con poca atracción y solución de los problemas reales de la gente. Entonces eso hace que con muy poca sintonía, porque hay un conflicto de interés, pero brutal. Correcto. Pero ustedes tienen ahora la tremenda responsabilidad. Todos tenemos la claro, pero responsabilidad. ¿por qué? Porque en términos de la intelectualidad, en términos de la visión que tienen en este momento, por ejemplo, los académicos de este país, están ustedes en forma permanente estudiando, por lo tanto, saben y visualizan cuáles son las decisiones técnicas, por así decirlo, que llevarían, ¿no es cierto?, a resolver este conflicto. Claro, o sea, uno puede vislumbrar ciertos caminos o rutas, pero si tenemos un gobierno ciego, sordo y mudo, como la canción de Shakira, muy poco se puede hacer. Pero parece que ha ido entendiendo cómo dio el pase para que se haga la nueva constitución. Claro, pero a través de un Congreso absolutamente deslegitimado por la ciudadanía, y ese es el punto a resolver. Entonces, yo solamente le quiero decir, Orlando, que nuestro país tiene una experiencia de asamblea constituyente.
¿ya? No es que no hayamos tenido una constitución sin asamblea constituyente. ¿Sabe qué? Sí la tuvimos en 1822, cuando O'Higgins estaba a cargo del país. Fue acorralado y tuvo que hacer una asamblea constituyente para una nueva Acá constitución. el gobierno está igual acorralado. El gobierno cada vez está más acorralado, lamentablemente, y yo no veo cómo puedan salir de esta crisis a menos que haya un vuelco completo del gobierno y que se sinceren. Con un mensaje creíble. Todo. Claro, y que se sinceren y que conversen, porque aquí muchos partidos se han restado también porque han ido a conversar con el presidente y después el presidente hace otra cosa. Entonces, lo que hay muchas ganas de volver a conversar con alguien que te dice algo y hace algo completamente distinto. Entonces estamos hablando de orgullo, porfiadez y de todo, intereses creados, de todo. Entonces hace falta una conversación más sincera entre los representantes nuestros, que son los políticos, para con el gobierno. Y los políticos son los primeros en entregar propuestas. Hoy día están más bien criticando, siendo parte y son parte del problema, pero no están entregando muchas propuestas de solución. Hay un oportunismo político también brutal. Entonces aquí lo que se necesita es empezar a dejar de lado un poco las emociones, ponerle racionalidad y empezar a pensar en un nuevo país. Pero esa racionalidad la colocan los académicos, porque ya estamos hablando que los políticos siguen, todos, sin entender la real dimensión del problema. Claro, pero hay insumos, fíjese Orlando, que quedaron las bases instaladas para una nueva constitución con el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. Todos participamos en cabildos, queríamos claro, que... pero ahí la porfiadez del presidente tiene, en términos de apegarse a una constitución. No, pero podría tomarlo como referencia. Claro, porque también, cuando hablamos de que Chile está entre el lado de allá y el lado de acá, y esta polarización se mantiene, y la constitución, sea buena o mala, probablemente cuando se haga una nueva constitución va a tomar mucho de la constitución actual, porque no todo es malo, pero también tenemos que señalar que esta constitución viene de otros tiempos y que es una especie de ícono o simbolismo, ¿no es cierto?, que quedó y son los resabios del pasado, que bueno, cambiarla no significa, ¿no es cierto?, tanto escándalo ni tanto impacto, sino que al contrario, si se canaliza bien, deberíamos tener una muy buena constitución. Y ese es el miedo que tiene la clase política y sobre todo el presidente y el gabinete presidencial y el gobierno. ¿Sabe qué? Hay mucho miedo. ¿Y sabe cuál es el miedo? En definitiva, voy a ser muy sincero, ceder poder a la ciudadanía. ¿Por qué se le tiene tanto miedo cederle poder a la gente? Que la gente se autoconvoque, que la gente proponga, que la gente decida una nueva constitución. ¿Por qué se le tiene tanto miedo? ¿Por qué aferrarse tanto al poder y no compartirlo con aquellos que también votaron por ti? Claro, el poder es parte de los políticos. Y de la política. Y de la política. Bueno, yo no lo puedo decir que más como usted. Estamos conversando con Gerardo González Ayala. Él es doctor en Ciencias Políticas y Administrativas académico de la ULA, o Universidad de los Lagos, que tiene acento en toda la región, como creció la universidad. Sí, crece. Sí. Tenemos una muy buena dirección institucional como Universidad de los Lagos. Así es. El rector Garrido, junto con ustedes, presentaron a la opinión pública una encuesta, porque unos son los datos que tenemos a nivel nacional y otros son los que tenemos, ¿no es cierto?, a nivel local. Y ustedes como universidad, con usted a la cabeza, hicieron una encuesta de percepción. Así es. Y esta encuesta de percepción arrojó resultados bastante interesantes con respecto a lo que uno podría, porque ustedes la midieron en toda la región. En toda la región, sí. Pero a la vez fue por provincia. Así es, por provincia. Resultados por provincia, sí. Deflactados también por hombre-mujer. Así es. Y la encuesta fue presencial al 100%. No fue telefónica ni mucho menos, sino que directo a la con el personaje sí, ahí directo. En términos de estar científicamente, ¿no es cierto?, evaluada, sí. En términos de la... Absolutamente. 95% de confianza y solo un 5% de error. Claro. Por lo tanto, los resultados son absolutamente confiables. Y como toda encuesta, también va a tener gente que va a participar de ella y gente que tampoco va Fíjese que en esta encuesta no hubo nadie que se haya restado de responderla y todos respondieron todas las preguntas formuladas. No hubo pregunta que haya quedado al margen. Nada. En eso hay datos como bien interesantes cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de nivel de aprobación y rechazo en general de las autoridades. Hay un 61% de rechazo en esta encuesta. Esa es la percepción de la gente.
Así es. no están para nada de acuerdo entonces con las autoridades que están vigentes. No ¿Y son- esas autoridades tienen que ver con todo el mundo global? Sí, es una pregunta global que incorpora desde el presidente hasta los alcaldes, pasando por intendentes, pasando por parlamentarios, gobernadores, seremis, consejeros regionales y concejales. O sea, el cuerpo político regional, tanto de personalidades electas como designadas, ¿Ya? están incorporadas en esa pregunta. O sea, solamente el 39% de los consultados aprueba la gestión de las autoridades en esta crisis. Y de ese 39 se desglosa la aprobación para las distintas otras personalidades. Pero un 61% Sí, es 61%. brutal. Es brutal. Es harto. Pero si usted Es se mucho, va mucho. al desmenuce de esto, empiezan otros tipos de explicaciones. Claro, ahí los concejales tienen solo un 13%. Claro, pero lo que es brutal es los parlamentarios con no, un 4,7%. Entonces es lo que estamos hablando. Claro, Lo que o estamos sea, la hablando. percepción de la gente es que ellos están más que mal. Absolutamente. No creen en ello. ¿Cómo será que los peores resultados de percepción ciudadana se dieron en Chaitén con un 0% de aprobación a los parlamentarios? Porque no van nunca, porque solamente van a buscar votos y de ahí se olvidan del resto de la gente, como sucede en la transversalidad de las comunas y también con las personas. Qué increíble. También otro dato fuerte, si bien es cierto, presentan los alcaldes un 23,1, que son los que están mejor posicionados Sí. dentro de estas encuestas. Dentro pero de este sí, descalabro. Claro, pero sigue siendo... O sea, con esa grave. percepción, si fuese política electoral, ninguno de los que están No sé. saldría electo. Esa es O una... sea, nos podríamos ir nosotros de candidatos, somos más creíbles. Bueno, pero oiga, ¿qué decía Platón y Aristóteles y Sócrates? Que la mayor felicidad de los ciudadanos, por eso inventaron la polis en Correcto. la antigua Grecia, era la representación. O sea, que cada ciudadano tenga la posibilidad de ser un representante de los demás. O sea, hoy día todas las personas tienen la posibilidad también de ser representantes, de ser candidatos y candidatas. Existe esa posibilidad. No es privativo solo los que están metidos en política. Cualquiera de nosotros podría No tan ser solo, representado. claro, también pueden haber candidaturas independientes. Claro. El tema es que el sistema está tan bien hecho que favorece a los partidos y a las coaliciones de partidos. Sí, porque dijeron que no iban a cambiar el binominal y hicieron otra cosa que al final fue peor. Depende del punto de vista que se mire, Porque, bueno, mucho más representatividad que gasto, no por- mucho más diputados, diputadas, Claro. senadores y senadoras, y eso hoy día la gente también protesta por las altas dietas parlamentarias. Así es. En el caso de Osorno, concretamente, los concejales tienen menos de un 10%. El alcalde, o los alcaldes están bajo el 20%. Y el gobernador está bajo el 10% también. El más bajo siguen siendo los parlamentarios que están por ahí cercanos al 5%. Sí, claro, un poco conversa esa situación. Con Es los como resultados lo mismo de la regionales, región. sí, ¿ah? sí, claro. Bueno, y en el caso del intendente regional está un poquito más del 10%, está por ahí por el 12-13%. Un 12%. Un 12%. Un 12%. El presidente de la República está por ahí por los Mire, 6%. el por ahí. presidente de la República a nivel regional obtiene un 9,4% de aprobación y el intendente regional un 11,4% de aprobación regional. Ya, vámonos a lo concreto, que es cómo en esta encuesta, cómo la ciudadanía refleja cuál es la percepción que tiene respecto a la demanda ciudadana. Sí. La más alta sigue siendo la AFP, no más AFP o la AFP, que en el concepto mismo o como se señaló, no más AFP, pero algún sistema vamos a tener que tener, AFP o como le llamemos, Sí. pero algo tendrá que haber. Esa arrojó un 61,8%, es la más alta, es la demanda más fuerte, Más la más concreta, alta, más claro. concreta. Y sabe que esto tiene distintas explicaciones, seguramente si ustedes invitan a sociólogos, sociólogas, le darán otro punto de vista, pero yo como cientista político quiero dar mi apreciación respecto a esta variable de no más AFP, y lo quiero resumir en 30 segundos. ¿Quiénes ve uno en las marchas, en las protestas? Y hay un gráfico más adelante de eso. Muchos jóvenes, Correcto. menores de 18 años o entre 18 y 22, 23 años. Por lo tanto, ellos están recibiendo directamente el golpe de muchas familias que viven
producto de la jubilación del abuelo o de la abuela respecto a la AFP. Entonces viven ese abuso, esa injusticia La familia conoce, y conectan directamente la situación. conoce en forma directa el problema. Efectivamente, por eso hay muchos jóvenes protestando y muchos tal vez de ellos Como y de representando a la ellas, familia, al abuelito. claro, porque no les al alcanza papá, ni claro. con los sueldos del papá, ni de la mamá, ni del abuelo o de la abuela para Claro. subsistir o para pagar un pasaje en micro. Entonces, yo creo que por eso no más AFP, la percepción tan alta. y hemos visto muchos relatos por televisión, en fin, de muchas historias de gente que incluso le pagan menos de 100.000 pesos como jubilación. De hecho, Algo claro que sí. terrible. Ahora, en el caso de salud, mejor salud que es obviamente que uno. Pero eso también está asociado con las ISAPRES, por ejemplo, Claro. con los modelos que hay de salud privado y otra gestión público. de abuso. Absolutamente. Bueno, en el caso de salud, un 59.5 y una nueva constitución aparece también por sobre el 50% con un 57.4. Aquí, obviamente, que en los principios de la encuesta o la percepción, la nueva constitución no aparecía en el contexto. Ahora aparece y se instaló bastante bien dentro del contexto. Sí. Mire, lo que quiero decir es que también hay una conexión directa entre lo que aparece en esta encuesta con las demandas ciudadanas nacionales, regionales y locales. Hay una conexión directa. Conversan. Claro, pero Correcto. también el no más AFP, si uno va a los resultados de la encuesta CEP de hace 1 año, 2 años atrás, el primer lugar eran las jubilaciones. Entonces, cuando usted me Claro. comentaba al principio, oye, ¿esto de cuándo viene? Mira, viene desde hace un tiempo Ya atrás. sabía venir. Y al parecer no se habían dado cuenta de las demandas ciudadanas en concreto. Si los políticos van a ver las últimas CEP de los últimos 2 años, van a ver de que las jubilaciones era la prioridad para la gente. Claro, pero nunca se pusieron de acuerdo y no la tomaron en cuenta, Claro. por lo visto. Y estos son los resultados. Mejores jubilaciones, bueno, está dentro del mismo esquema, pero mejor educación está en un 49.1%. Antes peleábamos por tener más cobertura en educación, aumentar la cantidad de gente Sí. educada. Hoy día estamos en la otra etapa también, que es mejorar la calidad de la educación en su conjunto. Claro. Y efectivamente, yo soy un orgulloso de pertenecer a la Universidad de los Lagos. Yo creo que como todas y todos tenemos que sentirnos orgullosos porque es una de las mayores universidades en este país que tiene más gratuidad. Es un orgullo hacer clase con prácticamente la mayoría de estudiantes que tienen gratuidad. Y eso también costó marcha, salimos a protestar y es una situación que hoy día nos podemos sentir orgullosos de que exista gratuidad universitaria. Así, ya lo creo. Estos datos, porque ya nos está quedando poco tiempo, estos datos también entre hombre y mujer, porque también desglosan o clasifican, ¿no es cierto? Sí. La información entre hombres y mujeres y el sentir es exactamente el mismo. Una ligera variación. Cambia las entre una y prioridades, otra, pero cambia pero- las prioridades, pero las necesidades siguen siendo las mismas. Exactamente. Las mujeres tienen mucho más fuerza porque obviamente las jubilaciones, las mujeres son mucho más bajas que las de los hombres. Absoluta. O sea, Porque ahí tenemos hay una sí. desigualdad tremenda. Y no solamente en la FP, hay Mm. una desigualdad Salud, de sexo y de género Mm. impresionante. O sea, no es baladí de que mujeres y hombres en el mismo cargo tengan distintos sueldos, pero eso también va a todo nivel, hasta las jubilaciones. Sí, correcto, ya lo creo. En el caso concreto, que estábamos hablando y hemos hablado harto de la nueva constitución, Sí. dice, opinan, ¿no es cierto?, en su contexto, en la región, un 67.3% dice que está de acuerdo y totalmente de acuerdo con establecer un nuevo trato, una nueva constitución. Orlando, es más, porque tenemos que sumar ahí el de acuerdo y el totalmente de acuerdo, que eso supera un 80%. Ah, sí, tienes razón, Sí. claro, ya lo creo, porque uno es totalmente de acuerdo, Y de es acuerdo. decir, ahí no hay Ah. nada que discutir, 67%. 18.7, casi un 19%, de acuerdo. Y ni de acuerdo ni en desacuerdo, que le da Claro. exactamente lo mismo, pero igual lo podríamos sumar y estamos hablando del Exacto. 90% que Sí, esté sí, de acuerdo. Con respecto a la asamblea constituyente que tanto miedo se le tiene en el contexto general, hay un 69% que dice que sí, está de acuerdo con ella, y no sabe o no responde un 15%. ¿Mm? Sí, claro. En total desacuerdo solo un 16%, que es bastante La bajo, gente ¿eh? quiere asamblea constituyente, hay hoy Por este día, mecanismo de claro, participación. y además no tenemos que ser ciegos, hay un mayor empoderamiento ciudadano en nuestro país. Fíjese usted que en las marchas no hay ninguna bandera de ningún partido político. ¿Qué significa eso? Que también hay un espíritu de nacionalismo
mayor, nunca antes visto en nuestro país. Claro, ya lo creo, que no. Porque son demandas espontáneas. En marcha ha participado la gente que respondió a la encuesta, un 54.3%, en cacerolazo, que son recientes, un 32%, y en cabildos un 11.9%, en reuniones un 2.9%, y en rayados, estos que salen a rayar las calles, un 2.3%. Bueno, esos son los Bueno, le faltó corte de ruta y otras son disturbios, que es otra, un 2,6%. Disturbios. disturbios. Es muy bajo en Pero términos sí. de la gente que... ¿Cómo eligieron la gente que iba a ser encuestada? Bueno, nos fuimos a los puntos de mayor concurrencia de cada una de las comunas, vale ¿Ya? decir, plaza de armas, terminales de buses, hoteles, restaurantes y puntos estratégicos de mayor circulación de las personas en las comunas contempladas en la muestra. Y yo tengo que concluir esta conversación con algo que hemos estado discutiendo y conversando, no discutiendo, conversando con Gerardo González, que es académico de la Universidad de los Lagos, cientista político, es PH, es decir, es doctor en ciencias políticas administrativas, pero definitivamente también la gente tiene exactamente la misma percepción. Fíjense, amigos y amigas, que un 82.9% señala que las universidades son relevantes para impulsar la discusión, los cabildos, y confían precisamente en ello para poder salir de esta crisis. ¿Eso podría leerse de este resultado? Efectivamente, nos tomó por sorpresa porque fue la pregunta dentro de todas las formuladas que tuvo una mayor aceptación y aprobación. Y en ese sentido nos sentimos plenamente orgullosos por esta conexión que tiene nuestra Universidad de los Lagos con la ciudadanía. Nosotros no nos restamos de este proceso, tratamos de hacer un aporte en los frentes que tenemos cierta expertise, pero también no nos desprendemos del hecho de ser ciudadanos y ciudadanas de este país. Por lo tanto, efectivamente orgulloso de una universidad regional y que tiene que estar en esta discusión, y también hacemos el llamado a aquellas que no lo están, que se incorporen. Correcto. Estamos contentos porque una universidad que nació aquí en Osorno, es de Osorno y es de la región, esté, ¿no es cierto?, aportando a la solución del problema macro, del problema final. Quiero agradecerte, Gerardo González Águila, la gentileza que tuviste para venir a conversar con nosotros en profundidad este problema que tenemos. Y espero, ¿no es cierto?, que con el aporte de ustedes, con las ciencias, con la academia y con todo lo que ustedes, ¿no es cierto?, como estudiosos del tema, tienen en el día a día, puedan también ser parte de la llave para ir solucionando estos grandes problemas que tenemos, porque no son fáciles, son de mucho tiempo, no es solo de un día para otro que se van a solucionar. Así que te dejo el último segundo en el programa. Muchas gracias, Orlando, y también a Radio Sinergia por la invitación, como siempre disponibles para cuando lo requieran, pudiéndose, no hay ningún inconveniente. Y lo último que quiero decir es que mucha gente pregunta, bueno, ¿cuándo se termina esto? Ya, no hay una respuesta concreta ni verdadera. Lo que sí podemos concluir, y es una percepción muy personal, y es que creo que cuando existan nuevas elecciones presidenciales, el candidato o candidata que encarne en su programa de gobierno un cambio profundo como lo que quiere la ciudadanía para este país, recién ahí se puede aplacar un poco esta manifestación social y ciudadana a gran escala. Antes es una incertidumbre y no sabemos, ojalá que esto concluya en algo más positivo y en respuesta a la solución concreta a los problemas de la gente. Pero creo que las respuestas han sido tibias y no completamente directas en el sentido de solucionar a través de políticas públicas efectivas lo que pide la gente. Por lo tanto, todavía queda algo de camino y de tiempo para ojalá buscar las mejores soluciones entre los actores y también en conjunto con la ciudadanía. Así que muchas gracias a Radio Sinergia. Gracias a ti, Gerardo. Agradecemos la presencia de Gerardo González, él es académico y doctor en ciencias políticas y administrativas en la Universidad de los Lagos. También agradecer a nuestra productora del programa, Verónica Salgado, y a quien estuvo en los controles, Carlos Sepúlveda. Quien les habló, Orlando Arevalo, y participé de esta interesante conversación hoy día con este académico de la Universidad de los Lagos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, de nuevo en otro punto, en otra Osorno en la Mira, aquí el 21 de noviembre próximo. Y en espera también que se solucionen
lo más pronto posible nuestros problemas de ciudadanía y velando porque haya casi no violencia. Nos vemos. Chao, chao. Esto fue Osorno en la Mira, un programa de entrevistas y opiniones con diversas figuras del quehacer político, empresarial y social de Osorno, la provincia y la región. Te esperamos el próximo jueves a las 19:30 en un nuevo programa de Osorno en la Mira. Te invitamos a revisar este capítulo en nuestras diferentes redes sociales y plataformas.